Perfecto. Bueno, comienzo contándote un poquito lo que conversamos el día viernes, ¿no? Digamos, el contenido de este capítulo 8 lo podríamos ver estructurado en tres partes. Una primera parte que tiene que ver con las políticas de crédito, es decir, los criterios que toma una entidad financiera a la hora de otorgar un crédito a sus clientes. El planteo que yo hice básicamente tiene que ver con las políticas crediticias más orientadas a empresas que individuos y ciertos conceptos universales, ¿no? El primero de esos conceptos universales es que un banco mira mucho la reputación del cliente a quien le va a prestar dinero, y ese concepto de reputación tiene que ver con su historial de crédito, que en alguna medida marca las cualidades éticas del tomador del crédito, del deudor, para poder devolver el crédito que toma. Luego, míralo de esta forma, hay una realidad económica. El banco va a evaluar si los negocios que tiene esta empresa o bien la regularidad de ingresos que tiene esta persona le va a permitir afrontar las cuotas. Pero puede suceder que la empresa o la persona están en condiciones de pagar la cuota, pero éticamente no están dispuestos a hacerlo. Entonces, una de las primeras cosas que va a ver eh, el banco es esta vocación ética de la empresa o de la persona de cumplir con sus obligaciones. Y eso le llamamos reputación. Si a lo largo del tiempo la persona no tiene ningún hecho negativo que implique falta de cumplimiento cuando otras entidades le han dado crédito, vamos a extrapolar que nada debería indicar que en el futuro esta persona va a dejar de cumplir. Y ese es el concepto de reputación. El segundo elemento es la capacidad del cliente para afrontar los servicios del crédito, o sea, cancelar básicamente las cuotas, los servicios de capital e intereses. Y eso tiene que ver con lo que se llama capacidad para generar fondos por parte del sujeto de crédito, ya sea una persona o una empresa. Y allí es donde el banco mirará si la persona tiene un ingreso regular, por ejemplo, porque es empleado, porque es una persona, un autónomo con ingresos estables, o una empresa que tiene capacidad para generar utilidades, porque en el pasado lo pudo hacer sin inconveniente, o bien porque tiene hacia el futuro un proyecto atractivo para seguir haciéndolo. Y el tercer elemento importante que mira el banco tiene que ver con la solvencia. Míralo de esta forma. Lo primero que el banco mira es la historia de este cliente. Cuando tuvo un crédito en el pasado, ¿lo canceló? Si la respuesta es sí, la pregunta es ¿por qué no lo va a hacer ahora? Entonces, primer paso superado. Segunda pregunta, le otorgaremos un crédito a esta persona y va a tener capacidad para generar fondos, su negocio le va a permitir generar utilidades, un flujo de fondos en condiciones de cancelar el crédito que le otorgamos. El individuo tiene una capacidad de ahorro de sus ingresos en condiciones de devolver el crédito que le hemos otorgado. Y la tercera pregunta tiene que ver con el concepto de solvencia. Míralo de esta forma, es posible que una empresa tiene toda la vocación de pagar, que tiene una empresa que genera fondos, pero por la magnitud del negocio que maneja y sus características, tiene un nivel de endeudamiento respecto del patrimonio sumamente importante. Entonces, de pronto, la simultaneidad de los compromisos que asume puede ser una carga muy gravosa para la empresa, y esto puede afectar su solvencia, o de pronto puede cambiar significativamente el valor de sus activos. Déjame que te dé un ejemplo. Pensá en un restaurante de muchos años de Córdoba, que siempre se ha endeudado y cuya reputación es intachable. Que en el pasado y hasta el momento de otorgar el crédito, las mesas estaban llenas de gente. Y una empresa, en definitiva, endeudada porque hizo una apertura de un local nuevo en el que hizo una inversión importante con un cambio de concepto respecto de la gastronomía, y de pronto surgió el COVID. Y el COVID implicó una abrupta interrupción de su flujo de fondos, pero tiene que afrontar los vencimientos de las deudas que tiene, atender los gastos. Entonces la pregunta es, ¿y cómo va a hacer esta empresa para afrontar estos compromisos? Si tiene un excesivo patrimonio respecto de sus actos. Ponete a pensar si esta empresa este restaurante tiene una cantidad significativa de activos respecto de su pasivo, o sea, tiene un buen patrimonio. Podría realizar algún activo
y de pronto disponer de la liquidez necesaria para afrontar sus deudas. Entonces tenemos que ver la solvencia siempre como esa disponibilidad de activos excedentarios respecto del pasivo de las obligaciones, que no es otra cosa que el patrimonio, y que estaría disponible para poder afrontar un cambio abrupto en el flujo de fondos que no había sido previsto originalmente, porque si el banco lo hubiera previsto originalmente, lo hubiera conversado con el cliente, para decir, mire, usted no está en condiciones de endeudarse. Y estos son los primeros tres elementos que mira el banco. Hay otro elemento importante que tiene que ver con el destino de los fondos. Yo te mencioné el hecho de que una empresa tiene que tener capacidad para generar los fondos que le permitirían pagar un crédito. Permíteme esta idea. Este restaurante es sumamente rentable, genera una enorme cantidad de dinero y en un momento determinado pide un crédito para confeccionar una ropa con la marca de este lugar gastronómico. Fíjate que el negocio que va a hacer el cliente es lícito. Ahora, estará contemplado en el objeto social de la empresa. Porque, buenas tardes, Pascual. Porque si no lo está, Buenas tardes. es posible que los directivos de la empresa estén cometiendo hasta incluso posiblemente un delito. Y esto lo tiene que verificar el banco. Pero hay un elemento importante. Esta empresa tiene experiencia gastronómica, no tiene experiencia fabricando ropa. Y lo que el banco trata de mirar cuando hablamos del destino de los fondos es que la contribución marginal al desempeño de la empresa, del proyecto o del negocio que se financia con estos fondos, contribuya positivamente al valor de la empresa. Porque vos me podrías decir, mira, si el negocio de ropa es relativamente muy pequeño respecto del negocio gastronómico, si el negocio de ropa no funciona muy bien, el negocio gastronómico lo puede subsidiar. Pero siempre el banco tiene que mirar muy bien el destino de los fondos, bajo el concepto de que el destino sea rentable en sí mismo, bajo el concepto que el destino sea acorde al objeto social de la empresa, mirar que el destino sea acorde a los recursos y capacidades de gestión que dispone la empresa, y sobre todo que el destino sea lícito. En general, nos vamos a encontrar que siempre los destinos de fondos de una empresa con historial son lícitos, que en general están vinculados con el objeto social de la empresa, que es un requisito jurídico que el banco chequea muy bien. Pero muchas veces se pasa por alto este concepto del destino de los fondos como una generación marginal de más rentabilidad para la empresa, es decir, que este proyecto de inversión sea elegible porque su valor, el BAN del proyecto en sí, es positivo. Y este es el concepto de política crediticia que nosotros discutimos en la reunión del viernes. Por supuesto, con algunos pormenores respecto al criterio del Banco Central, algunas regulaciones legales. Ese fue el cuerpo de nuestro comentario. ¿Qué sucede? Cuando para el banco tener en claro, viste, si el destino de los fondos guarda es legal desde el punto de vista del objeto de la sociedad, entender cuál es el destino de los fondos. Muchas veces un banco suele pedir dice, bueno, mira, voy a ampliar mi depósito, bueno, tráenos unas facturas pro forma o un proyecto de los materiales, quiero entender mejor el proyecto. Toda esta documentación que el cliente va proporcionando o que el banco va recopilando para poder chequear estos aspectos de reputación del cliente, destino de los fondos, recupero, digamos, del crédito, solvencia de la empresa, que básicamente tiene mucha mirada de la perspectiva del balance de la empresa, la información que surge del contrato social, etcétera. Es una documentación que se recopila en un cuerpo de análisis para la toma de decisiones, al cual se denomina legajo crediticio. Entonces, el legajo crediticio es la recopilación de información que realiza el banco para tener un juicio de valor sobre si el cliente merece o no merece el dinero que está solicitando. Así como un juez arma un expediente en tribunales para decidir si una persona es culpable o no culpable de un delito, de una circunstancia determinada, también el banco a la hora de juzgar si el cliente va a merecer o no este dinero, si se lo vamos a otorgar, utiliza una recopilación de información que se estructura en lo que se denomina un legajo crediticio. Entonces, ese legajo crediticio tiene algo así como un checklist de información a analizar,
dependerá siempre el caso del crédito que se quiera analizar y la complejidad de análisis que se quiera hacer, a lo que denominamos legajo crediticio. Ese legajo crediticio, en definitiva, suele ser la historia clínica también del historial de relación entre el banco y el cliente. Esto es, el legajo crediticio es el tema que ustedes van a discutir en la clase práctica correspondiente a este capítulo con el profesor Marcelo López, que nos va a llevar a una experiencia práctica de poder armar el legajo crediticio de un potencial deudor. En general, nosotros, como les comenté en el inicio, nos enfocamos más que nada al análisis crediticio de una empresa, porque en el caso de un individuo va a ser mucho más simple. Le vamos a pedir un recibo de sueldo, vamos a chequear en la base de datos de ANSES que la persona trabaja en relación de dependencia de nuestra empresa, que esto es su ingreso y lo podríamos ver por los resúmenes de cuenta y formas muy claras y muy idóneas de no equivocarse al ver esta información con elementos relativamente simples. En general, eso implica que el crédito de un individuo se resuelve en forma mucho más simple que el crédito de una empresa. Bueno, no sé, entonces les comenté hasta acá un resumen de lo que vimos el día viernes, y quien quiera puede hacer, incluso si participó en la clase, alguna duda que le haya quedado, se quedan pensando. Le hice un poco de un anticipo del contenido que van a discutir en la clase con el profesor Marcelo López. Y luego ya me gustaría, si no hay ninguna pregunta aclaratoria, comenzar a desarrollar el contenido propio de la clase de hoy, que tiene que ver con lo que denominamos la instrumentación del crédito. ¿Alguna pregunta hasta acá? Por mi parte, ninguna, profe, puede seguir con el tema. Sin preguntas, Bueno. profe. Oh, bueno, muy bien. Paola, ¿alguna pregunta? Bueno, me han liberado. O estuve muy claro el día viernes, o ustedes me están haciendo quedar muy bien. Bueno, sigamos adelante. ¿Qué significa esto de la instrumentación del crédito, que es la sustancia y lo que vamos a conversar hoy? Para quienes cursaron alguna materia de las de Derecho que se cursan en la facultad, ustedes recordarán que hay contratos comerciales, por ejemplo, el mutuo, el pagaré, estos son contratos. ¿Y qué finalidad tienen estos contratos? ¿Qué finalidad tiene un mutuo? ¿Qué finalidad tiene un pagaré? La de comprometer a las partes. A ver, entonces es un contrato en el cual un acreedor y un deudor se comprometen a algunas cuestiones y, por ejemplo, en el mutuo quedan reguladas las reglas de esos compromisos. O sea, el mutuo, por ejemplo, es un contrato vinculado con una obligación de dar dinero, en virtud del cual un deudor se compromete a pagarle a un acreedor determinadas sumas de dinero para cancelar una deuda. Y en ese mutuo suele establecerse qué día se cancela la deuda, en qué domicilio se cancela la deuda, cómo hará el deudor para que quede totalmente corroborado que pagó las cuotas, digamos, de los servicios de pago de este mutuo, y de pronto el acreedor cómo hará para reclamar o qué derechos tendrá cuando el deudor no pague. Y fíjense, esto nos lleva incluso en el marco del derecho a plantear dos tipos de intereses. ¿Ustedes tienen claro cuáles son los intereses resarcitorios y cuáles son los intereses punitorios? Por lo que entiendo, los intereses resarcitorios son los intereses que corren antes, o sea, previo a una demanda, y los punitorios posterior a una demanda. ¿Y a una demanda de quién? En este caso, del acreedor hacia el deudor. Bueno, a ver, permíteme aclarar este punto. Cuando dos partes firman un mutuo, que tiene que ver con un compromiso de prestar dinero, hay unos intereses que se pactan. Vamos a suponer el interés del 10% anual. Entonces, cuando el deudor paga, el deudor sabe que tiene que pagar el 10% del capital que le prestaron en concepto de intereses. Ahora, si como el mutuo o el contrato fija un término para el pago, si ese pago no se realiza en término, a partir
de la fecha en la que debió haber sucedido el pago, comienza a correr un interés adicional al resarcitorio, que es por el mero transcurso del plazo, que se llama interés punitorio, y que, como la palabra lo indica, es la penalización que se le pone al deudor por no pagar en tiempo y forma lo que debía. En general, el interés punitorio, en general, es la mitad del interés resarcitorio, salvo que se haya pactado algo distinto, más o menos. Hay un límite para el interés punitorio, pero en general la ley contempla el 50% adicional al interés resarcitorio, que es el interés pautado en el contrato. Y fíjense lo siguiente, ustedes podrían, yo les he hablado del mutuo y del pagaré. ¿Ustedes tienen en mente algún otro formato de operación de préstamo con otro nombre de algún otro instrumento? Bueno, tenemos bastante para conversar. Déjenme que nos ordenemos de la siguiente forma. Vamos a utilizar la palabra instrumentar al formato de un contrato, de un instrumento jurídico, que de alguna forma va a legalizar o va a permitir dejar de manifiesto como acto jurídico el hecho de que un individuo o una empresa recibió un crédito de un banco. Y yo les pregunto, ¿por qué es necesario que el banco instrumente, le dé formato jurídico a este préstamo que le otorga una empresa o un individuo? ¿Por qué les parece Por- importante instrumentar? Porque en el caso de que el deudor no pague, entiendo que esos van a ser los instrumentos legales que le van a permitir al banco iniciar algún tipo de acción legal. Eso van a ser como la prueba para poder ejecutar el cobro. Bueno, lo has definido muy bien. Vamos a pensar en lo siguiente. Hay circunstancias en las cuales el acreedor va a la justicia para reclamar el pago, que es el caso típico del no pago de un deudor, y luego hay una instancia en la cual el acreedor tiene que presentarse en la justicia para legitimar su derecho de cobro cuando otro acreedor le dijo a su cliente, vos veo que no estás en condiciones de pagar y te voy a pedir el concurso. A ver, vamos a suponer que yo soy cliente de una entidad financiera, vengo pagando regularmente, pero yo tengo una deuda con Paola que he decidido no pagar. Paola, con los instrumentos jurídicos que tiene, se presenta en la justicia y de pronto lo que dice es, mire, como Claudio es insolvente, yo le he reclamado en repetidas oportunidades, no puede pagar, le voy a pedir el concurso. Entonces, en ese caso, aunque yo haya pagado en término la deuda que tengo con el resto de ustedes, ¿qué me va a decir la justicia? Claudio ya no va a pagar más sus deudas, porque si le paga a otras personas que no son Paola, resulta que Paola se está quedando sin cobrar y ella tiene el mismo derecho que ustedes. Entonces yo como juez voy a abrir un concurso y en ese concurso voy a convocar a todos los deudores que me demuestren, a todos los acreedores, perdón, que me demuestren que ustedes realmente son acreedores de Claudio, que no son deudas ficticias, que no son deudas inventadas, y yo voy a buscar el modo de poder repartir los activos de Claudio en forma justa para todos los acreedores. Bueno, en ese caso de concurso, ¿qué sucede? Lo que va a tener que hacer el banco es demostrar que le prestó dinero a Claudio, que ese préstamo fue un préstamo a título oneroso, o sea, había un interés por cobrar. En general, se presume que los préstamos otorgados por un banco siempre son a título oneroso, porque forman parte del negocio del banco. ¿Cuáles son los pagos que hizo Claudio? Y, bueno, cómo se va a regular esta relación jurídica. Entonces, fíjense que el banco en ese caso lo que debería tener es algún contrato que regule la relación entre las partes, por ejemplo, un mutuo. Debería tener un recibo donde conste
que el banco que ustedes le otorgaron un préstamo, le dieron dinero a Claudio, un recibo, y luego debería quedar muy claro en ese instrumento jurídico cuál ha sido la vocación de Claudio como manifestación de voluntad de que se iba a comprometer a pagar. Entre las cosas que va a revisar el banco a la hora de instrumentar ese crédito es que las firmas de los documentos sean las firmas de Claudio, que no sean firmas apócrifas o se puedan desmentir como tales, que el préstamo se otorgó en un momento determinado y se acreditó, por ejemplo, con una acreditación en la cuenta corriente de Claudio o en su caja de ahorro, el desembolso de fondos que le hizo el banco. Y todo esto está destinado a que cuando haya que hacer un reclamo, todo esté ordenado para que ese reclamo no sea trabado en definitiva por el deudor. Entonces, fíjense lo siguiente. Vamos a suponer que el banco me otorga un crédito y yo me limito a firmar un pagaré. Me dio 100 pesos y yo firmo un pagaré por 130, que es el capital más los intereses que yo voy a pagar, y ese pagaré vence en un momento determinado. Si el banco no tiene una constancia de que acordamos, que yo le solicité al banco y el banco me acordó darme los 100 pesos, y que hemos acordado que yo le voy a pagar al banco esos 30 pesos de intereses, y si no se puede demostrar que el banco me desembolsó los fondos, es muy posible que yo tenga, cuando me concurse, le pueda decir al banco, mira, yo firmo un pagaré, pero usted la plata no me la dio. Y si el banco no puede demostrar que me dio el dinero y que esto fue lo que se acordó, es muy posible que el juez diga, no, me parece que acá no había deuda. Ustedes a Claudio, cuando vieron que tenía problemas crediticios, hicieron firmar unos pagarés en blanco. Pobre hombre, se vio apurado por las circunstancias y ustedes no les deben nada. Ustedes están haciendo una ficción. Y es esta la causa por la cual los bancos necesitan ser muy prolijos a la hora de instrumentar, es decir, armar jurídicamente todos los elementos que van a permitir demostrar lo acordado con el deudor, el hecho que se ha desembolsado el dinero y cómo han evolucionado las instancias de cobro pautadas con él, y que el banco, en calidad de acreedor, ha hecho los reclamos que le corresponde, porque si no también podría aducirse lo que jurídicamente se llama la mora del acreedor, que es nunca haber reclamado su deuda. Pero también jurídicamente, de alguna forma podría implicar, mire, como a mí el banco nunca me dijo que había un vencimiento, tampoco yo me preocupé mucho por pagar. ¿Tenemos alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bárbaro. Bueno, siendo así, sigo para adelante. En este proceso, digamos, de instrumentar, hay un inicio que se llama solicitud de crédito. En la solicitud de crédito, el cliente le dice a la entidad financiera, mire, vengo a pedirle que me preste 1 millón de pesos. Este préstamo va a estar destinado, por ejemplo, a mejoras en mi galpón. Solicito que me den un crédito a 12 meses de plazo, porque es el plazo en el que yo puedo pagar. Me comprometo a pagar bajo sistema francés cuotas iguales y consecutivas. Ustedes saben que básicamente hay un sistema francés que son cuotas iguales y consecutivas, donde primero la parte de interés es grande y después va reduciéndose a medida que finaliza la vida del crédito. Entonces, como la parte de interés es grande, la parte de capital de esa cuota es chica, luego la parte de capital se amplía hasta cancelar todo el capital. Y luego hay un sistema crediticio que se conoce como sistema alemán o hamburgués, que consiste en pagos de capital todos iguales y se va pagando un interés sobre saldo, o sea, son cuotas decrecientes. Y luego también hay un crédito de pago único, que al final del crédito se pagan los intereses y el capital. Esta forma de crédito de pago único es típica, por ejemplo, del descuento de cheques. En el descuento de cheques, el cliente lleva un cheque de 100, los intereses, supongamos, son 14 por el tiempo que transcurre hasta el vencimiento del cheque, y el banco le descuenta, o sea, descuenta los intereses y le acredita en el momento cero al cliente los 84 pesos, porque los intereses eran 10.
16. Pero ¿qué sucede? Cuando vence el cheque, el banco cobra 100 y aplica los 100 a pagar los 84 de capital más los 16 de intereses. Entonces acá tienen un crédito de pago único. Habiéndoles dicho esto, yo les dije, primero que nada, hay una solicitud de crédito del cliente, que se constituye entonces en deudor. Luego, el banco, ¿qué dice? Dice, bueno, está bien, usted me solicitó el dinero, yo habiendo analizado todos los elementos disponibles, voy a acordar, voy a resolver, otorgarle el dinero que usted me solicita en más, en menos, o lo que usted me solicita. En general los bancos otorgan y acuerdan otorgar lo que el cliente pidió, porque de última le dicen que corrija la solicitud. En general la solicitud coincide con el acordado por parte del banco. Buenas tardes, Trinidad. Este acuerdo, este concepto de acuerdo donde el banco dice acuerdo otorgar el dinero, es una manifestación de voluntad importante del banco, porque en ese momento el banco lo que manifiesta es que ha evaluado profesionalmente todo lo necesario para poder otorgarle dinero al cliente. Es como cuando de pronto ustedes van a operarse con un médico y el médico dice, sí, mira, he visto los antecedentes de este paciente, hizo un examen prequirúrgico, analiza el problema que tiene y está en condiciones de ser operado. Bueno, si después la operación no sale bien, puede haber habido un concepto de mala praxis, porque el médico tendría que haber evaluado todo para analizar, digamos, que la operación era viable, y el banco tiene que analizar todo lo necesario para entender que el crédito es viable. Por supuesto, puede que después cambiaron las circunstancias, o sea, el cliente no generó los fondos que hacía falta porque hubo COVID, el cliente de pronto tuvo un problema sobre la marcha porque se separó y se quedó con la mitad del patrimonio, o circunstancias diversas que no pudieron preverse al momento, digamos, de conceder el crédito. Pero el acuerdo es el acto jurídico en el cual el banco dice, mira, a la luz de lo que yo vi, creo que este cliente merece el... Habiéndose producido el acuerdo, el banco acredita los fondos acordados y a partir de allí, digamos, acredita en la cuenta del cliente usualmente. Es poco probable que el banco desembolse en efectivo. Lo acredita siempre en una cuenta, y la acreditación en esa cuenta es el testimonio, la prueba de que se otorgaron los fondos. Y luego en algún lado queda escrito qué va a devolver el cliente durante el crédito o al vencimiento del crédito. En general, los bancos, buenas tardes, Micaela, los bancos lo que hacen es instrumentar de alguna forma jurídicamente viable las condiciones por las que se regirán los créditos. Y ahora voy a comentarles un poquito sobre las formas sobre las que se regirán los créditos, porque acá hay que incluir algunos elementos que le ponen algo de complejidad a la cuestión. Yo les hablé en varias ocasiones del concepto de destino de los fondos. ¿Ustedes me podrían ayudar a pensar destinos de fondos de un crédito que un banco le otorga a su cliente? Yo los escucho si todo un poco de agua. Podría ser Sí. un caso, por ejemplo, para compra de un camión para distribución, que me imagino que puede ser un crédito prebendario. Bueno, cuando me decís un crédito prebendario, vos me estás diciendo en realidad la forma en la cual el banco va a instrumentar la garantía del crédito. Pero la primera parte que dijiste, el cliente va al banco porque necesita comprar un camión para su giro comercial, está perfecto. Ese sería el destino. Bien. Ayúdame con otro destino. También puede ser para una ampliación de un galpón, por ejemplo. Bueno, me encantó. Dos ejemplos que me dieron tienen que ver con la adquisición de activos no corrientes. Denme algún ejemplo de créditos vinculados al activo corriente. Para comprar más mercadería para tener disponible para vender. Perfecto, sería un crédito vinculado con el capital de trabajo. Claro. Perfecto. ¿Se les ocurre algún otro ejemplo vinculado con el capital de trabajo? No tenga miedo de equivocarse, pues estamos. Bueno, hubo muchas
muchas empresas en esto de la cuarentena que tomaron crédito para poder afrontar los sueldos de los empleados sin hacer despidos, pero eso no sé si... Bueno, es un ejemplo magnífico de un punto que tiene que ver con lo siguiente. Vos sabés que cuando empezó la pandemia, era obvio que las empresas necesitaban dinero para afrontar los pagos de sueldo por una razón simple, porque como la empresa no trabajaba, no solamente no generaba rentabilidad, sino que tampoco generaba caja. Entonces, es posible que la empresa tenía un stock fabuloso en términos económicos, pero no tenía una moneda para pagar el sueldo de los empleados. Entonces, en ese caso, era totalmente claro pedirle a un banco un crédito por una situación de iliquidez, una situación transitoria de liquidez. Mira, los bancos tienen en general, cuando hay un concepto de iliquidez, pueden otorgar un crédito de pago a un plazo determinado cuando se entiende que se va a normalizar la liquidez de la empresa. Por ejemplo, olvídate de la pandemia y supongamos que vos sos propietario de una heladería que funciona muy bien, que es sumamente exitosa. De paso les paso un chivo. Si alguno ha ido a Villa Allende, hay una heladería muy conocida, ¿saben cómo se llama? Me van a poner un día en la clase con este dato que les voy a dar. Hay una heladería que se llama Del Ben, muy buena en Villa Allende. Vayan porque no se van a defraudar. Vamos a suponer que esa heladería tiene 3 empleados, vende un montón en el verano, pero en el invierno es posible que no. Entonces, mes a mes en el invierno necesita dinero porque va muy poca gente. Ahora, en el verano tienen que hacer cola a las 4 de la mañana para que le den un helado a las 8. Entonces, se cansan de facturar. Entonces, si vamos a suponer que la temporada de verano comienza el 1 de diciembre, vamos a ser generosos. El banco le va a decir, cancelame el 15 de diciembre, porque viste, el 1 recién empieza la temporada. Ahora, ¿qué sucedería si el banco es necio y fija como fecha de pago de ese crédito que la desembolsado durante todo el invierno el 15 de noviembre? La heladería es solvente, la heladería es excelente, la gente es muy buena, pero ¿qué va a pasar el 15 de noviembre? No va a tener los fondos para devolver el crédito. Exactamente, no va a poder pagar el crédito. Entonces, cuando hay una situación transitoria de liquidez, se elige siempre un plazo en el que se entienda que la empresa pueda regularizar su situación. Y bueno, los créditos que se dieron por el tema COVID, si bien fueron, viste, créditos, si no me equivoco, con sistema francés, con lo que se llama un plazo de gracia y demás, no necesariamente correspondían a una estimación cierta del reinicio de la capacidad de pago de las empresas. Y por eso ha sido que en el caso de los créditos para COVID, el Estado en alguna forma ha actuado como cogarante de esos créditos, porque la verdad que las posibilidades de los bancos para tomar una decisión no era del todo muy clara. Entonces, por ejemplo, el Estado constituyó un fideicomiso en garantía, digamos, de la capacidad de cancelación de las empresas. Esto, bueno, es un tema anecdótico. La pregunta está muy bien puesta, es decir, hay un tipo de créditos que tienen que ver con necesidades transitorias de liquidez de las empresas. Ahí, digamos, lo que los bancos hacen es otorgar un crédito a plazo, como lo que les comenté de la heladería, o el descubierto. Que en realidad el descubierto deberíamos verlo de esta forma. Muchas veces que le dicen los bancos a las empresas, miren, yo sé que usted tiene unos pagos regulares que los va de alguna forma planificando con su expectativa de cobro a sus clientes, pero a veces los clientes fallan en el cobro, porque el pago no está en término, o de pronto me dieron un cheque y el cheque vino devuelto sin fondos, la plata no está en la cuenta, y para atender esa contingencia, el banco lo que le da al cliente es un acuerdo para que si la cuenta quede en descubierto, porque el saldo se volvió deudor, los cheques sean pagados. Este descubierto puede otorgarse, digamos, con o sin acuerdo. Acuerdo significa que el cliente le solicitó al banco que le deje disponible un margen por si algún cheque, por si en algún momento la cuenta era deudora y no había plata suficiente para pagar los cheques, y el banco acuerda que ese dinero, ese monto de cubrir el saldo deudor de la cuenta estaría disponible por un plazo determinado. Entonces, hay un tipo de crédito que se llama acuerdo para girar en descubierto, que tiene una transitoriedad para atender las situaciones transitorias de liquidez
de una empresa. Ahí hemos ido a hablar, cuando ustedes piensan en el capital de trabajo, el activo corriente, el primer ítem que es la caja, las disponibilidades. Ahora sigamos bajando. ¿Cuál es el ítem siguiente en el balance de la empresa? El primero, la disponibilidad. El segundo, piensen en el balance de una empresa. ¿Cuál es el segundo ítem del balance? Bueno, tenemos bancos, pero no sé. Bueno, banco forma parte de disponibilidades. Claro. O sea, caja, bancos, disponibilidades. ¿Y cuál sería el ítem siguiente? El rubro siguiente. Inversiones. Inversiones transitorias. Entonces, esto sería, por ejemplo, y es totalmente legal, que de pronto el gerente financiero de una empresa diga, mire, yo veo que el dólar está muy barato, yo voy a necesitar, vamos a suponer que no estamos en las circunstancias de este gobierno que, bueno, puso el cepo y una serie de restricciones. Pero bueno, un gobierno con el que de pronto había libertad cambiaria. Estamos en la época de Menem, así politizamos menos, donde una empresa podía comprar y vender dólares sin ninguna dificultad. Entonces resulta que una empresa dice, mira, yo creo que el dólar hoy está barato, yo tengo que pagar una importación dentro de varios meses, me quiero asegurar el precio del dólar hoy porque va a aumentar, y fui a un banco y el banco me presta dinero al 30% anual y yo considero que la tasa de evaluación va a ser mayor. ¿Qué hice? Me endeudé para comprar dólares. Y esos dólares, hasta que yo los use para pagarle a un proveedor, para pagar una importación, por el momento son disponibilidades. ¿Me siguen? Entonces, también una empresa podría endeudarse para financiar sus inversiones transitorias. ¿Cuál es el rubro que sigue? Bueno, tenemos bienes de cambio, bienes de uso. No sé Bueno, si... esperen. Vienen ¿y dónde van a poner el crédito? ¿Antes o después de los bienes de uso? De los bienes de cambio, perdón. Las cuentas por cobrar. Ah, perdón, sí. Sí. ¿Está bien lo que les digo? Miren que yo soy economista, no soy contador, no me hagan pasar vergüenza. Cuando uno piensa en las cuentas por cobrar, ¿qué suele haber ahí? Pagarés de los clientes, suele haber ahí cheques. Entonces, ¿qué podría hacer una empresa? Dice, miren, resulta que hay una empresa importante, yo le vendo a Carrefour mercadería, Carrefour me pagó con este cheque, pero ¿sabe qué pasa? Es un cheque que vence en noviembre y yo necesito la plata. Entonces, ¿qué puede hacer esta empresa que tiene un cheque para el mes de noviembre? Puede ir al banco y hacer ¿qué operación? Una operación que se llama... Sí. Una operación de descuento de cheques. Excelente, pa. Muy bien. Una operación de descuento de cheque. El descuento de cheque es una operación tipificada en el Código de Comercio, que es la operación de descuento, y que implica un contrato nominado, ese es el concepto teórico, un contrato nominado, que se llama contrato de descuento. Y en ese contrato de descuento, ¿qué es lo que se dice? Que el deudor cede un instrumento de crédito al banco con la expectativa de que el banco le adelante los fondos de ese cheque y le cobre por esto un interés, de forma tal que al momento de darle esa liquidez, el banco le resta al capital nominal del cheque los intereses que corresponden al plazo transcurrido, con la expectativa de que luego, cuando el cheque se cobre, el cliente pueda pagar el capital y los intereses. Como un bocadillo de esto, para sofisticar un poco lo que les estoy diciendo, es que el descuento de cheques tiene dos tipos de operaciones, ¿no? Vamos a suponer que Claudio Fleischer, un pobre piojo que le vende a una gran empresa como Carrefour, tiene en sus manos un cheque de Carrefour. Acá habría dos caminos. Le presta plata a Claudio, y Claudio en definitiva le cede, le deja el cheque para que en algún momento
perdón, no le cede, le endosa el cheque para que al momento del vencimiento del cheque el banco cobre el cheque, se acredite en la cuenta de Claudio y el banco se cobre la plata que me prestó, pero ahí el riesgo que corre el banco es que en el transcurso del lapso Claudio se funda, se concurse y ese cheque vaya a la masa de los acreedores, con lo cual lo lamento por el banco. La otra posibilidad es que Claudio ceda el cheque y diga: este cheque ya no es más de Claudio, es propiedad del banco, y ahora el nuevo deudor cedido del banco sea Carrefour, que en definitiva es una empresa mucho más solvente que Claudio, que es muy poco probable que se funda, y ahí estamos sin ningún tipo de inconveniente. Te voy a decir: che, Claudio, ¿y por qué me presenta esta sofisticación? Yo se las comento por lo siguiente. En periodos de crisis como este, en el cual hay muchas empresas como la mía que le van a vender a grandes empresas como Carrefour, que no van a tener seguramente ningún problema de pago, los bancos lo miran con ciertos cristales grandes, porque es muy posible que ya Claudio empezó a tener algunos problemas como deudor. Está debiendo alguna cuotita en un banco, tiene problemas para pagar los impuestos. Entonces Claudio está ahí en un borde finito. Pero es bueno prestarle plata a Claudio si tiene un cheque de Carrefour. ¿Por qué? Porque existe una forma jurídica de que en realidad mi deudor deje de ser Claudio para ser Carrefour. Y en segundo lugar, porque como Claudio está bastante necesitado del dinero, va a pagar una tasa de interés importante. Si Carrefour se endeudaría con el banco, por decirles a tasas de hoy, pagaría el 25%. Pero Claudio, como está, perdón la expresión, un poquito regalado, necesitado de fondos, si le dicen que la tasa es el 40%, Claudio estaría contentísimo porque necesita el dinero. Fíjense qué interesante, el banco ha asumido riesgo Carrefour con este cheque, pero la rentabilidad de la operación no tiene que ver con una tasa activa del 25% para el mismo riesgo, sino con una tasa activa del 40%. Y es por esto que les hago, digamos, la salvedad. Este tipo de operaciones son muy importantes en momentos de crisis económica, y aunque uno diría: che, mira el banco, qué negocio que hace, la realidad es que permite a un deudor con problemas hacerse un dinero que dentro de todo está muy lejos de ser una tasa usuraria. Es una tasa, en general, un poco más elevada que la que pagaría una empresa de la envergadura de Carrefour, que comúnmente se dice una tasa de primera línea. Entonces aquí tenemos la operación de descuento de cheques, que Pascual ha identificado muy bien, que tiene un formato jurídico específico, que es el contrato de descuento de cheque, y que en definitiva permite a una empresa anticipar, hacer líquidos al día de hoy, pagarés o cheques que están contabilizados en los créditos comerciales por cobro. Hay otro instrumento que podría también tener que ver con esto, que se conoce como cesión de factura. Y déjenme que se los plantee de la siguiente forma. Hay en muchos sistemas financieros, especialmente el sistema americano, el sistema inglés, donde nació lo que les voy a comentar, que se conoce como el contrato de factoring. El contrato de factoring tiene que ver con lo siguiente. Yo me siento con un banco y el banco me dice: che, Claudio, ¿y vos a quién le vendes? Mirá, yo le vendo a Carrefour, le vendo a estas empresas. ¿Y cuánto más o menos le vendes a cada una? Mirá, yo le vendo por mes esta cantidad, etcétera, y me pagan de este modo. Entonces, cuando el banco visualiza y saca una foto de quiénes son mis clientes, me dice: mira, Claudio, no hay ningún problema, a Carrefour le podés vender hasta 10 millones de pesos, porque cuando tenés los cheques nosotros te los vamos a recibir sin problema. A Pascual, que tiene una empresa formidable, le podés vender hasta 8 millones de pesos, y a esta otra gente que están más muertos, viste, no me traiga ningún cheque, porque nosotros no te lo vamos a comprar, queremos que gente asumí vos el riesgo. Entonces, ¿qué hace la empresa de Claudio? Sale a la calle y dice: bueno, le puedo vender sin ningún tipo de problema a Carrefour toda esta cantidad, le puedo facturar todo esto, porque cuando tenga los cheques me doy vuelta y los puedo descontar en el banco. Es decir, el contrato de factoring es un contrato que de alguna forma le asegura a una empresa disponer de un capital de trabajo determinado, consecuencia de haber tenido un determinado volumen de venta a determinadas empresas. Por supuesto,
la identidad de estas empresas se pauta previamente con el banco. El factoring en general tiene que ver con la cesión de títulos de crédito, como son los pagarés y los cheques. Hay una instancia que se utiliza mucho en la obra pública que se llama cesión de crédito o cesión de derecho de cobro. En el negocio de la construcción, la empresa constructora hace una obra, se presenta al Estado y le dice, mire, yo quiero que que el Estado me certifique la obra. Es decir, que me digan que me deben esta cantidad de dinero. Después habrá que ver cuándo me lo pagan. ¿Qué suele suceder en el mundo de la construcción? La empresa constructora va al banco, tiene un certificado de obra donde una empresa particular, o más bien usualmente el Estado, dice que la empresa constructora terminó un trabajo y tiene derecho a cobrarlo. Entonces después va el banco con este certificado de obra, el cliente con la empresa constructora al banco con ese certificado de obra y dice, miren, anticípeme por favor los fondos, yo les cedo este contrato para que ahora el acreedor de este contrato no sea más yo, mi empresa constructora, sino que sean ustedes que son el banco, de forma tal de que la empresa constructora, cuando cancele, ustedes cobren. En ese caso, cuando se cobre este contrato, el banco se va a cobrar los intereses corridos de este préstamo y el capital adeudado. Este es el negocio de descuento de cesión de crédito. Ahora, bajemos un renglón y vayamos al inventario. Y les pido por favor que ustedes se pongan a pensar en esto. Pónganse a pensar que de pronto hay una empresa que produce azúcar, que se produce al final de la zafra, cantidades inmensas de azúcar, que se van a vender todo el año. ¿Cómo hace la empresa, el ingenio azucarero, para volver a iniciar el proceso de siembra y producción de azúcar si todavía tienen inventario todo el azúcar de la zafra anterior? ¿Cómo se hace para anticipar ese dinero? Supongamos que ustedes son dueños de una empresa que vende un determinado modelo de PC, de la marca, no sé, la marca Lenovo, que se vende mucho, pero ustedes para poder vender tienen que traer un container cerrado, 2.000 computadoras, que las van a vender al cabo de 6 meses. ¿Cómo hacen para financiar todo ese inventario? ¿Alguno conoce alguna figura jurídica que permitiese hacer eso? Lo puso en problema. Hay un contrato, también reglado en el Código de Comercio, que se llama contrato de Warrant. Y en el contrato de Warrant es muy simple. Hay una empresa que tiene un depósito. Ese depósito, digamos, está muy bien custodiado, muy bien cerrado, muy bien precintado, donde yo voy a guardar mis computadoras, donde la empresa azucarera va a copiar el azúcar, y se firma un contrato en el cual la empresa depositaria, la empresa dueña del galpón, se compromete a entregarle el azúcar al fabricante del azúcar o al comprador de las PC, por ejemplo mi empresa, siempre y cuando el banco autorice que lo haga. Es como si fuera un formato de una prenda del azúcar o de las PC. Las PC, el azúcar están en un lugar determinado del depósito y solo se van a liberar cuando el banco autorice a hacerlo. En general el banco lo va a autorizar porque en definitiva el que reclama los bienes, yo o el molino azucarero, canceló la deuda, entonces le dicen, mira, ahora le libero el azúcar o las PC. El banco podría decir, libero una parte del azúcar o libero una parte de las PC. Por ejemplo, si yo acopié 2.000 PC para ir vendiéndolas a lo largo de 10 meses, yo podría, como empresa, ir liberando 200 PC por mes para venderlas e ir evolucionando. Pero ¿qué hace el banco? Me presta dinero para anticipar la compra de las 2.000 PC o le presta dinero al molino, al ingenio azucarero para financiar toda la producción de ese periodo. Entonces, con el concepto de stock tenemos este contrato de Warrant.
El resto, digamos, de las operaciones son simples. Una empresa también puede recibir un crédito a 12 meses, 18 meses, para lo que se llama capital de trabajo, donde la idea es que a través de las utilidades, del recupero de flujo de caja de la empresa, se puede ir cancelando este crédito, que es de corto plazo, en general 12 meses, porque si no ya sería una parte no corriente. La empresa pueda disponer de fondos para sus operaciones del ciclo operativo. Y esto se suele instrumentar con un contrato jurídico que se llama mutuo. Y luego, como lo establecieron ustedes al comienzo de la conversación, cuando yo les hice la pregunta qué destino podía haber los fondos, que alguien me dijo para un galpón, Pascual me dijo para un vehículo, allí ya tenemos unos créditos de largo plazo. Y ahora yo les quiero hacer una pregunta. Cuando el crédito es a corto plazo, ¿qué dice el banco? Mirá, en este horizonte de un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, un año, no creo que cambien las condiciones de este deudor. Y por lo tanto, lo que le voy a pedir es simplemente una garantía personal, una fianza, un aval. Ahora, cuando el crédito tiene un plazo de pago mucho más largo, 2 años, 3 años, 4 años, donde las condiciones del mercado, del negocio, de la situación del deudor pueden cambiar, el banco suele solicitar una garantía. ¿Qué tipo de garantía de los créditos conocen ustedes? La prenda y la hipoteca, creo que es la que habíamos dicho al principio. Sí, esas son las formas usuales. La prenda y la hipoteca. La prenda y la hipoteca, ustedes saben que son derechos reales. La hipoteca se constituye sobre embarcaciones de cierto porte, sobre aeronaves, son casos atípicos, ¿no? Pero se puede hacer, y sobre inmuebles. Y las prendas pueden ser prendas con o sin registro. En general, lo más conocido es la prenda de un auto, pero también hay prendas maquinarias, etcétera. De todo bien que tiene un número de serie se puede prendar, que se inscribe en un registro especial de prendas. Ahora, la prenda y la hipoteca es lo que se llama contrato secundario, porque el contrato principal es el contrato de mutuo, en virtud del cual el banco decide otorgarle un crédito a un cliente. Y luego hay un contrato secundario vinculado al pago no de la deuda, que es el contrato de garantía. Y ese contrato de garantía es la prenda o la hipoteca. Entonces, ustedes pueden pensar en un crédito con fin hipotecario, que es comprar o mejorar una propiedad, o con fin prendario, que es comprar un auto, con garantía prendario, con garantía hipotecaria. A ver, se los voy a hacer bien complejo. Supongamos que tu empresa quiere comprar un auto, un camión, y el camión es de un monto importante. Entonces, ¿qué dice el banco? El banco dice, no, mira, yo no quiero prendar el camión, porque el camión que vas a comprar, en el fondo, viste, te sirve a vos, porque es un camión para una empresa minera. Si yo lo prendo y el camión tengo que venderlo, no se lo vendo a nadie. Entonces, yo te voy a otorgar el préstamo que tiene como finalidad comprar un vehículo, pero te voy a pedir como garantía la garantía de una propiedad. Entonces, pedí una garantía hipotecaria. O, por ejemplo, vamos a suponer que tu empresa es una empresa de transporte que tiene unos camiones Scania con acoplado. Hoy no se consiguen esos camiones, son muy caros, tiene una flota de autos, de camiones nuevos, ¿no? Y a entrega. Y vos tenés que hacer, vos querés construir un nuevo galpón para tu empresa. Entonces, ¿qué podría decirte el banco? Mira, yo te doy el crédito que tiene como finalidad, una finalidad de mejora de un inmueble, o sea, una mejora hipotecaria, si ustedes le quieren llamar, de un inmueble. Pero te voy a pedir en garantía la prenda de 4 camiones. Entonces la garantía es prendaria, aunque la finalidad del crédito está vinculada con un inmueble. Entonces, por favor, no confundan el destino de los fondos con el formato de la garantía de la operación que se realiza. ¿Quedó claro esto? Sí, profe. ¿Tienen alguna Sí. pregunta? Porque tal vez yo en todo esto los he confundido. Yo no sé, Paola, si vos tenías una pregunta. No, no. Ah, perfecto. Bueno, miren, ya casi estoy agotando los contenidos.
pero quiero que ustedes piensen en lo siguiente. El primer punto que yo les mencioné tiene que ver con la decisión de un banco si una empresa o un individuo son lo que se llama sujeto de crédito. Le voy a dar, no le voy a prestar la plata. Es la evaluación crediticia. Son los criterios para poder evaluar a un cliente. Esto también incluye, digamos, como política de los bancos ser muy activos para intentar cobrar, pero esta es una cuestión de actitud más que de política. Y luego de la evaluación viene lo que se llama la instrumentación. Es decir, che, decidí otorgarte el crédito, ahora tengo que seguir todos los pasos jurídicos necesarios para que, llegado el conflicto, yo pueda validar que he otorgado el crédito. Y eso es lo que se llama, en síntesis, instrumentación, que ha sido el objeto de la presentación de hoy. Lo que yo quiero remarcarles es que a veces un banco tiene que ejecutar judicialmente un crédito, aun cuando el deudor haya sido excelente, porque se dieron circunstancias como la pandemia, que una persona que era muy buena quedó dado vuelta en los negocios. Y por lo tanto es muy importante para un banco la instrumentación correcta. El expediente, donde van a estar los elementos de evaluación del crédito y de instrumentación del crédito o los créditos otorgados a lo largo de la vida de la relación entre el banco y el cliente, se llama legajo crediticio. El legajo crediticio, como elemento que en la práctica permite el fundamento de la decisión y tiene todo el registro jurídico de la hoja de ruta del otorgamiento del crédito, es lo que ustedes van a desarrollar con el profesor Marcelo López en la próxima clase práctica, que va a suceder después de la semana de mayo. Así que bueno, yo les deseo muy feliz semana de mayo y que la disfruten mucho. Bueno, Profe, ¿le puedo hacer sí, una consulta? la que vos quieras. Yo he visto casos no en lo que es la cartera comercial, sino en la cartera de consumo, que a una persona le piden un garante y le hacen firmar el mismo pagaré que firma el titular y le dicen que es codeudor en ese caso. Y en otros casos, em, también eso lo he visto en cartera de consumo y cartera comercial, que firman un formulario aparte y en ese caso es una fianza. ¿Nos podría como dar una orientación de Sí, en qué cómo no. difieren estos instrumentos? Mira, vamos a suponer que yo pongo delante tuyo, Pascual, un cheque firmado por mí. Vos no sos titular de la cuenta. Y te pido por favor que lo firmes. Hay dos causas por las cuales vos lo podrías firmar. Hay una primera causa donde vos lo vas a firmar por endoso, cuando transferís la propiedad del cheque. Pero vos no podrías firmar por endoso, porque vos no sos el destinatario del cheque. Como vos no sos el destinatario del cheque y no podías firmar por endoso, la segunda causa por la cual vos podrías firmar el cheque es como avalista. Avalista significa que si yo no pago, el acreedor tiene derecho a reclamarte a vos. Si yo no pago, el acreedor tiene derecho a reclamarte a vos. Como el cheque es un título de crédito, los títulos de crédito se pueden garantizar a través de lo que se llama el aval, que es cuando una persona física se compromete a pagar la deuda sin que nadie le explique la causa de la deuda, cuando el deudor original no la paga. ¿Hasta acá fui claro, Pascual? Sí, perfecto. Bárbaro. Vamos a suponer que ahora yo me concursé. Claudio Fleiman, el liberador del cheque, se concursó. Bueno, ese cheque ya no va más a la vía ejecutiva, va a la vía causal. Hay que ir al juez para que el juez diga, che, este cheque corresponde a una deuda que realmente tiene Claudio con el acreedor. El acreedor me tiene que demostrar que Claudio le debía plata y por eso le dio el cheque. Y en ese caso, cuando va al concurso, es posible que el juez diga, yo no verifico la deuda, o sea, no creo que esta deuda la tuvo Claudio con el acreedor, y el acreedor tampoco le puede ir a reclamar a la avalista. Porque en realidad el avalista lo que garantizó era el cheque. Y el juez lo que dijo es,
ese cheque no lo voy a dar por válido, no me suena, porque en realidad no hay, en ningún momento se demostró que Claudio le debía plata al acreedor y por eso se libró el cheque. La fianza implica que llegado el caso de un reclamo por vía causal, donde hay que explicar la causa y el origen de la deuda con un recibo de los fondos, etc., en ese caso el fiador va a ser el nuevo, va a responder por las deudas de Claudio Fleiderman. ¿Qué es lo que suelen hacer los bancos? El banco dice, ¿cómo opera una fianza o un aval? Primero le tengo que reclamar a Claudio, y si Claudio no paga, recién le tengo que reclamar al avalista o el fiador. Tengo que hacer toda la hoja de ruta, de golpear la puerta 70 veces a Claudio, ir al juez, el juez le va a dictaminar si Claudio tuvo o no tuvo vocación de pago, y recién cuando el juez diga, no, la verdad que Claudio tenía que pagar y no pagó, ahí recién le pueden reclamar al avalista o al deudor. A ver, te voy a dar un ejemplo de cosas patéticas del sistema financiero. Hay un contrato de mutuo y dice el cliente se compromete a pagar en la sucursal del Banco Nación en calle San Martín 323. En el interín la sucursal se mudó, que era el domicilio de pago, y nunca el banco le dijo al deudor, bueno, como la sucursal se mudó, ahora tenés que pagar en otro lado. Entonces, ¿qué dice el deudor? Yo quería pagar, pero nunca supe dónde. Hasta que eso no suceda, hasta que el banco, perdón, el juez no diga, che, sí, es cierto, Claudio, vos te hiciste el gil, no pagaste, hasta ese momento el banco no podría ir a reclamarle al acreedor o al deudor. Ahora, si hay un contrato en el cual el banco dice, mire, yo en realidad le presté a una sociedad, de hecho, entre Claudio y Pascual, porque Pascual son codeudores, vinieron los dos de la mano al banco y los dos se llevaron la plata. O sea, mis dos deudores, los que dicen que van a pagar en forma ilimitada y, perdón. Solidaria. Solidaria. En forma solidaria, mancomunada e ilimitadamente, el banco, ¿qué puede decir? A mí me da lo mismo, yo le puedo reclamar a Claudio o Pascual, porque son codeudores. Codeudores solidarios, mancomunados e ilimitados. No es que le voy a reclamar por mitades, le pido a cualquiera de los dos el 100% de la deuda. ¿Me sigues, Pascual? Por eso Sí. el concepto de codeudor. El codeudor en realidad no se puede poner en un cheque, porque yo, en un descuento de cheque, porque en realidad yo lo que descuento es un cheque a nombre de Claudio o a nombre de Pascual, ahí habría algunos inconvenientes, por eso lo que pido ahí es un aval o una fianza. Pero en un mutuo, lo que pongo es que el garante se transforma en codeudor solidario mancomunado e ilimitado. Eso hace falta otro contrato. No se podría poner en el cheque. Bárbaro, profe. No se podría poner en general el pagaré, tampoco. Por eso el banco dice, firmame el pagaré, pero firmame el... Y en general, la verdad que el deudor y el garante no tienen muy claro. Siempre firman bajo la convicción de que van a pagar. Bien, y una segunda consulta que tenía es, hay una operación bancaria que yo creo que es lo mismo que el descuento de cheques, pero el cheque puede estar al día y lo que uno se ahorra es los 2 o 3 días de clearing que tiene el cheque para hacerse de los fondos y se lo acreditan inmediatamente. ¿Ese tipo de operación es un tipo de descuento de cheque? Bueno, me pone en una situación difícil en este sentido, Pascual. El descuento, a ver, en la jerga de los negocios se llama descuento de cheque, pero no necesariamente en todos los casos, en esto que vos hablas del anticipo de los fondos, el banco le hace firmar al cliente un contrato de descuento de cheques. En general, el descuento de cheque es un tipo de contrato jurídico que establece
las cláusulas bajo las cuales un deudor descuenta un instrumento de crédito en un banco. O sea, un cheque, un pagaré, una letra de cambio. ¿Qué pasa? A veces el cliente, viste, dice, che, yo te deposito este cheque, va a tardar 72 horas en cobrar. El banco suele tener la conformidad de que el cheque se pagó antes de acreditárselo en cuenta al cliente. Y en ese caso lo que le dice, está bien, te voy a anticipar el pago, pero en realidad como el riesgo que yo voy a asumir es relativamente muy bajo, no lo voy a instrumentar como un descuento de cheque. Muchos bancos sí lo instrumentan como descuento de cheque y otros no. No sé si vos trabajás en un banco, hay bancos que lo instrumentan y otros no. Lo correcto es instrumentarlo como descuento de cheque, desde mi perspectiva, ¿no? Pero muchas veces no lo instrumentan así porque el banco es como una operación puente, te ubicas, tiene un riesgo relativamente bajo. Y en general tiene que ver con el hecho de que en general el banco que presenta el cheque tiene la acreditación de los fondos y demora tal vez unos días en notificarle la acreditación de los fondos al titular de los fondos. Eso ya cada vez existe menos, porque todos los procesos, digamos, de digitalización y de informatización de los sistemas de pago están reduciendo esa ventana de plazo, ¿no? Yo comencé mi vida bancaria hace 35 años, o miento, más, no importa, y existían los cheques que se mandaban al cobro, viste, de un pueblo perdido en La Rioja. Entonces resulta que ese cheque, hasta que era acreditado, demoraba una semana. Pero el banco que presentaba el cheque lo sabía al día siguiente, porque si había algún inconveniente, llamaban por teléfono y avisaban. Entonces, los riesgos eran mínimos. El banco en general hacía un anticipo de los fondos ya sabiendo que iba a poder cobrar esa cobranza. Pero debería ser instrumentada, si queremos ser prolijos, como una operación de descuento de cheque. Bárbaro, profe, gracias. Yo no más consultas. Bueno, pero te felicito por la pregunta. Profe, lo que se le llama venta de cheque es lo mismo que el descuento de cheque. Bueno, vieron que en un momento determinado, cuando les expliqué el cheque, que podía ser cedido el cheque, y entonces si se cede el cheque, el banco se arregla con el librador del cheque, o bien el banco se arregla con el que descontó el cheque. Muchas veces vender el cheque tiene que ver con el concepto de ceder el cheque. Entonces, en un caso lo descuento cuando yo me hago cargo de la operación, que se llama prosolvento. Entonces yo me hago cargo de que si yo solvento, que si el cheque no se cobra, lo pago yo, y después en la sesión cuando vendo el cheque es prosoluto, o sea, después que el banco se arregle con el deudor si pagan o no pagan el cheque. Ese sería lo que en general se denomina, si queremos ser más finitos, vender un cheque. Está, claro. Disculpen si yo soy jurídicamente puntilloso, pero bueno, acá estamos consagrados a tratar de ser muy prolijos, digamos, las cosas que estamos analizando. Bueno, si no hay más preguntas, estamos ya, gracias a Dios es viernes y son 18:20, no quiero que me critiquen. Yo tengo que pedir un gran favor. Ustedes saben que por un problema tecnológico no he podido grabar, digamos, la clase, y una de sus compañeras es quien lo está haciendo. Y por lo tanto, cuando vos suspendas la grabación, te vas a recibir el archivo de la grabación. ¿Vos tenés en claro, digamos, cómo poder resolverlo tecnológicamente? Creo que ¿Hola? Sí. Escucho muy poco. Se salió, Sí. se fue del Meet. Se me cortó. Ay, no. Porque tecnológicamente yo no podía grabar, la clase se está grabando, pero no tengo bien en claro quién inició la grabación, que fue la primera persona que ingresó a la clase, y no sé si está presente. Pero figura grabado todavía. Ella Sí, dijo que sí. supongo que sí.
Ah, perfecto. Me parece que ahí la persona que estaba grabando se está sumando de vuelta, ¿puede ser? Sí, ahí entró de vuelta. Hola, ¿se me escucha? Sí, sí, claro que te escuchamos. Perdón, profe, se me perdió la conexión un momento, pero le decía que voy a detener la grabación en este momento. Sí. Eh, Bueno, pongámonos de acuerdo cómo me envías la grabación. Por eso yo quería aprovechar este momento para ponerme de acuerdo contigo. bueno, Vos verás que mi nombre, como figura allí, Claudio Fleiderman, y mi cuenta de mail es la C de Claudio, todo junto, Fleiderman, mi apellido, cfleiderman@gmail.com. bien, cfleiderman@gmail.com. bueno. ¿Vos Se lo serías envío. tan amable de compartirme la grabación, Sí, el sí, archivo? por supuesto, Bueno, por te lo supuesto. agradezco enormemente y les pido disculpas a todos ustedes que he tenido esta dificultad de no poder grabar, pero bueno, estoy seguro que, bueno, vamos a poder resolver todo esto sin mayores inconvenientes. Mil disculpas. Usualmente me puedo conectar sin problema y hoy he tenido una cuestión de intensidad de señal y eso, bueno, me ha dificultado la grabación.